cada distribución. Ya, estamos en el sector público, porque de una u otra manera iba a haber intervención del Estado en la economía, ¿ya? Bien, ¿qué es la distribución? La distribución es aquella etapa del proceso económico donde se va a hacer el pago, la retribución a los dueños de los factores productivos. Recuérdense que el proceso económico tiene etapas, ¿no? Empieza con la producción, que es la creación de bienes y servicios, luego viene la circulación, y la circulación es el traslado de los bienes y servicios al mercado. Aquí aparecen los mercados, oferta y demanda, ¿no? Y luego viene la distribución, y es aquí en la distribución, ¿no?, donde se hace el pago a los factores productivos. Entonces, cuando hablamos de distribución, estamos hablando de pagos en economía. Claro, si te lo ves desde el punto de vista del marketing, ¿no?, de la administración, cuando se habla de distribución, ustedes van a ver en internet. ¿Qué es la distribución? Entonces, no, la distribución es la etapa por la cual, ¿no?, las empresas sacan sus productos al mercado, ¿no? Desde el punto de vista económico, la distribución es eso, ¿no? Es el pago, es la retribución, ¿no? Por darnos una idea de distribución, ¿no? Es cuando, por ejemplo, llegando a fin de mes, ¿no?, los trabajadores públicos y privados hacen su colita para recibir un pago. Así es. ¿De a quién se le va a distribuir? ¿A quién se le va a pagar? Pero acuérdense que en la etapa de producción, se utilizan los factores productivos, ¿no? La empresa, que es un factor de productivo que organiza la producción y crea los bienes y servicios a través de la incorporación de factores productivos como naturaleza, el trabajo y el capital. Pero estos factores productivos tienen un dueño, tienen un propietario. Claro, a ellos se le va a tener que pagar. Incluso la empresa también se va a tener que pagar. Entonces, por ejemplo, ¿no?, los factores productivos son trabajo, que conocemos como L, el capital K, naturaleza N, la empresa y el Estado. Esa es la distribución. O sea, estos factores productivos intervinieron de manera directa e indirecta en la producción, por lo cual se le tiene que retribuir, se le tiene que pagar. ¿Han entendido qué es la distribución, jóvenes? Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver aquí cómo se distribuye, ¿no? A la naturaleza, tierra, se llama renta o alquileres. Ese es su pago, ¿no? O sea, el que en la etapa de producción interviene el factor naturaleza, ¿no? El alquiler, ¿no?, renta o alquiler. El Estado, el Estado está aquí, es un factor regulador en la economía, recibe tributos o impuestos, ¿no? Tributos o impuestos. El capital empresarial, el capital empresarial, que es este aquí, genera beneficios. Recordemos que hay un capital empresarial y un capital financiero que genera intereses, ¿ves? Intereses. Y el trabajo recibe un salario. Entonces, en la distribución se va a tener que asignar, retribuir a los factores productivos, a los mismos factores productivos. Renta, alquileres, salarios, intereses, beneficios o ganancias, también le llaman así, ganancias, y tributos e impuestos.
Eso, bueno, eso se supone que ustedes lo saben ya, ¿no? Eso es fácil, profesor. Ahora, cuando se habla de distribución, ¿qué se distribuye? Eso es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a repartir? Lo que se va a repartir es la renta. O sea, vamos a hacer una visión así rápida. Nosotros hemos visto el PBI, ¿sí o no? El Producto Bruto Interno. O sea, el PBI, ¿qué es? La producción de bienes y servicios dentro del país. Luego vimos el PNB. ¿Qué es el PNB? La producción de peruanos en cualquier parte del mundo, dentro del Perú y fuera del Perú. Luego vimos el PNN, la producción nacional bruta menos la depreciación, y luego vimos el ingreso nacional. Y cuando hablamos del ingreso nacional, hablamos de, no, hablamos de el pago que se hace a los dueños de los factores productivos por haber contribuido a la producción, tanto de las personas naturales como las personas jurídicas. Y eso es lo que se distribuye, el ingreso nacional que nace de la producción. Para que exista ingreso hay que producir, elemental en la economía. Entonces, ¿qué se va a distribuir? El ingreso nacional, que sería la suma de todos los ingresos que perciben los factores de producción de un país. O sea, lo que se va a repartir, jóvenes, lo que se va a repartir es el ingreso nacional. Entonces, a la naturaleza va a servir renta o alquiler, al trabajo va a recibir salarios, al capital va a recibir intereses, las empresas reciben ganancias, ¿no? Y el Estado recibe sus tributos, ¿no? Eso es lo que se va a repartir. ¿Y por qué se reparte? Porque gracias a los factores productivos, no, contribuyeron a la producción. Ahora, ¿qué factor de producción hace la distribución? La empresa. La empresa. En una economía como la que tenemos, ¿no? Donde la actividad privada es predominante en la actividad productiva de un país, la empresa organiza la producción y la empresa paga a los factores productivos. Pero el pago no es igual. Y ahí se generan las famosas desigualdades. ¿Y por qué, profesor? Porque al hacer el pago, la empresa, ¿no?, retribuye los factores en función a la participación de su factor en la producción. En otras palabras, ¿no?, la empresa asigna un pago en función a la productividad. Y va a haber trabajadores más productivos y menos productivos, más preparados, menos preparados, empresas más rentables, menos rentables. La productividad que me da eficiencia, rendimiento en la producción. Y cuando yo tenga más eficiencia, más rendimiento, mi salario va a ser más alto. Entonces, en la propia distribución se generan las desigualdades sociales. Entonces ahí nos quejamos siempre, ¿no? Que el sistema capitalista es perverso por generar desigualdades sociales y que los ricos son más ricos y que los pobres son más pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, una economía social de mercado como la que tiene el Perú es una economía donde el promotor de la actividad productiva es el sector privado y que el sector privado promueve la economía y la formación de los precios recae sobre la competencia. En una economía social de mercado se define la propiedad privada, la libre empresa, ¿no?, el emprendimiento, y el principal promotor empresarial es el sector privado.
Y cuando le ponen social, es que el Estado promueve la justicia social. Entonces, de alguna manera, cuando decimos economía social de mercado, esa palabra social significa que el Estado va a hacer esfuerzos para tratar de darles algunos recursos al que menos tiene, darle las condiciones necesarias para su crecimiento, desarrollo. Ahí entra el rol subsidiario del Estado, ¿no? Como el privado no lo da en cantidades suficientes o no lo da a precios inaccesibles para la población que no tienen ingresos suficientes, entonces el Estado está ahí con sus colegios públicos, sus universidades públicas, hospitales, ¿no? Bienes como carreteras, etcétera, etcétera. Y es verdad, ¿no? O sea, se origina, bueno, se origina desigualdades en este mundo, pues, se origina desigualdades. Entonces, hay ONGs que miden esa desigualdad, ¿no? Por ejemplo, una de las ONGs es Oxfam, que siempre habla de desigualdades sociales, siempre. Oxfam Internacional. Habla sobre la discriminación de las mujeres en el África, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se habría deteriorado a causa del COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo. El COVID también nos ha hecho daño, ¿no? Desde el punto de vista de la distribución, se genera más desigualdad. ¿No? Por ejemplo, lo que tiene Elon Musk es lo que tenemos nosotros los peruanos. La fortuna de Elon Musk es el PBI Perú. Cada 4 segundos una persona muere de hambre, dice. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ya murieron 4 personas de hambre. Todo es desigual, no hay desigualdad. Eso genera el sistema capitalista, ¿no? Profesor, entonces vamos al socialismo. Entonces habría que ver el socialismo también, si es una fuente, ¿no? de enriquecimiento como país. Sí, muy bien. Profesor, pero las desigualdades cada día son menores, profe. Estas desigualdades las puedes ver pues, al ver, por ejemplo, el índice de pobreza multisectorial y está bajando constantemente, creo que encuentro como es. La pobreza en el Perú estaba bajando, pues.
La pobreza en el Perú estaba bajando, porque el 55% de peruanos éramos pobres a los inicios de los 90 y con el crecimiento de la economía ha ido creciendo, con las buenas políticas de inclusión social, ¿no? O programas sociales ha ido bajando. El problema es que viene el COVID y nos desnuda por completo, ¿no? Y la pobreza se ha incrementado ya en casi 30%. Ahora esto lo vamos a sumar la inflación que genera pobreza también. Ahora, un indicador de pobreza, vamos a ver los indicadores de pobreza que tan, ¿no? Porque no es lo mismo un pobre de Estados Unidos que un pobre de Perú. También vamos a ver eso. Claro, porque la recesión es pérdida de empleo, es caída de la producción. Entonces, si el factor productivo está ocioso, si el factor productivo no trabaja, no recibe una remuneración, entra en la pobreza. La pobreza ha caído en el Perú, ha caído de 55% cayó a 20%. Por eso se llama el milagro económico. Un país pobre llegó a ser un país de ingresos medios, como somos nosotros. El problema es que ese crecimiento o esa reducción de la pobreza se hace por factores que son débiles. Y vamos a explicar eso. Lo que en algún libro se escribió la maldita clase media en América Latina. ¿Por qué le llaman maldita clase media a América Latina? Porque América Latina es es países de clase media, pero dice que está maldecida porque cuando viene la recesión, esa clase media se vuelve pobre. El pa- América Latina es el país de ingresos, de países de ingresos altos. La clase media es muy sensible. Ya, continuamos. Clase de distribución, dos tipos de distribución. La distribución funcional es el reparto de los dueños de los factores productivos en función a su productividad. De lo que estamos hablando, sino naturaleza, renta, trabajo, salario, capital, interés, empresa, ganancia, estado de tributos, es la distribución funcional. O sea, de acuerdo a la participación en el proceso de producción. Claro que el Estado, ¿no? Es un regulador, ¿no? El Estado no interviene directamente en la fábrica, en las empresas, ¿no? Pero regula, ¿no? Regula el contenido de los ingredientes, por ejemplo, ¿no? Y es prohibido que utilicen ese tipo de insumo, ¿no? El asbesto, prohibido utilizar asbestos en la construcción. O prohibió excederse el uso de grasas saturadas. El Estado está regulando de manera indirectamente la producción. No interviene directamente, pero le da el marco regulatorio, por eso es un factor de producción. Y la distribución personal, que ya esto genera clases sociales, ¿no? Ahí está, ¿no? La riqueza. ¿Quién está en riqueza? A nivel Perú, vamos a hablar, ¿ya? Para que en un Perú una persona, familia, un grupo social se considere rico, tiene capacidad de inversión. Y capacidad de inversión significa, por ejemplo, inversión financiera. Estamos hablando de Bolsa de Valores de Lima, estamos hablando de Wall Street, o sea, estamos hablando de bolsas fuera, ¿no? Y estamos hablando de inversión extranjera y directa también. O sea, esta familia o esta persona tiene empresa, tiene mina, tiene industria, riqueza. Satisface necesidades primarias, secundarias y terciarias. O sea, ellos dicen, no, vamos a ver, me siento estresado, creo que voy a hacer un pare, 20 días, y se van, ¿no? De vacaciones, sale a Europa, pasean por el mundo. No es que necesitan ahorrar para satisfacer necesidades terciarias, tampoco es así. Yo tengo que comprar un auto, ya, compran autos de lujo, casas carísimas, capacidad de inversión. No solamente del Perú, estamos hablando de Perú y fuera, ¿no? Los añaños están en riqueza ya, ¿no? Tienen capacidad de inversión, invierten en Centroamérica, invierten en Sudamérica, invierten en el Asia. Su empresa auspiciaba el Barcelona o el Real Madrid en su camiseta. Eso es riqueza.
el grupo Brescia también, ¿no? Carlos Rodríguez Pastor es el dueño del mayor cadena de cines en Chile. Y el grupo Brescia es el dueño del mayor empresa de cementos en Chile también. Tiene capacidad de inversión, ¿ves? Holgura, la clase media podría llamarse así, ¿no? Holgura, tienen capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro. O sea, su ingreso es mayor a su gasto y tiene capacidad de ahorro. Satisface necesidades primarias y secundarias, ¿no? Y aspiran a las terciarias. Eso de aspirar significa que con algunos esfuerzos podrían acceder a satisfacer necesidades terciarias, con esfuerzo, con ahorro. Una cena en un restaurante de 5 tenedores. Bueno, esa es ya una necesidad terciaria, ¿no? Por eso yo no creo que el pobre pueda acceder a eso, ni el extremo pobre, pero que vive en holgura, que tiene capacidad de ahorro y es una fecha importante, ¿no? Podría ser. Bien. Siguiente. Pobreza. La pobreza es una situación, ¿no? Socioeconómica, porque definir pobreza es difícil porque hay varios ámbitos. Su compañero puso un ejemplo, ¿no? Pobreza multisectorial, creo que dijo pobreza multisectorial, habló de pobreza multisectorial, ¿no? Bueno, eso no se enseña en la academia, pero eso es tan cierto, ¿no? O sea, la pobreza tiene varias aristas, no solamente el ingreso, no solamente la, la calidad de la vivienda, el acceso a las carreteras, al mercado, el acceso a la democracia, el acceso a la justicia. Es una pobreza desde el punto de vista de verlo de diferentes ámbitos, ¿no? Económico, psicológico, sociológico, por eso llaman pobreza multisectorial, pero eso no se habla aquí, lo que va, ¿ya? Y también relativa y absoluta también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pobreza, ¿no? Estaríamos hablando de aquella situación socioeconómica en que las personas tienen muchos problemas o con precariedad satisface necesidades básicas, básicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente el pobre no come, eso está mal dicho, ¿no? Pobre sí come, si no moriría, pero los alimentos re- tienen o consumen las suficientes calorías, proteínas que su cuerpo requiere. El pobre se educa, sí. El pobre tiene hogares, sí, con acceso a agua, electricidad, desagüe. Entonces, esa precariedad en la satisfacción de sus necesidades básicas, elementales, se llama pobreza. Cuando hablamos de pobreza absoluta, estaríamos hablando de una línea de pobreza, de un umbral, y que están por debajo de ese umbral es pobre. Sí, por ejemplo, hay una medición del INEI que dice que si la persona gasta 360 soles o por debajo de 360 soles al mes, está en la pobreza. Esa es la pobreza absoluta. Ya no es ingresos mínimos, sino son gastos mínimos. Ya esa metodología se ha cambiado también. ¿No? Alguna creo que en materia Preto ya pone como ingresos, ¿no? Pero ya no es ingresos, sino como gastos mínimos.
¿ya? Y la extrema pobreza, que parecido a la pobreza, ¿no? Pero la extrema pobreza es una situación donde la persona no puede satisfacer su canasta alimentaria. La extrema pobreza es aquella situación donde la persona no puede satisfacer su canasta alimentaria. O sea, con los gastos que él tiene, no le alcanza para comer. ¿Ya? Vamos a leer las preguntas. ¿Preguntas hasta aquí? Preguntas. El hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, el dueño de Intercorp. No, Acuña. Acuña creo que está en el puesto número 8 de la familia más rica, creo, ¿no? Pero, claro. Ahora, el Banco Mundial le pone a esto miseria, ¿no? Miseria, la miseria, a la extrema pobreza. La distribución funcional se hace, por eso es funcional, ¿no? Se hace al papel, al rol, a la función que desempeñan los factores productivos en la producción. Y ahí está, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Cuando me hablaron, por ahí estaba viendo más preguntas. Hay algo mucho mejor hay mucho peor que la extrema pobreza, no, porque ya estamos resumiendo a la persona que no puede comer sin ayuda, ¿no? Un extremo pobre no puede comer, no puede subsistir solo. Entonces ahí están los programas sociales como comedores populares, ¿no? Iglesias también contribuyen, ¿no? Ustedes saben que hay iglesias que todos los días sacan menús a un precio de 1 sol, 2 soles, ¿no? Ese es el extremo pobreza. Pues por ahí pensaron absoluta, creo. Ya, la absoluta es cuando, por ejemplo, hay una línea ahí. Yo digo 360 ya. Quienes están por debajo de 360 son pobres, es una pobreza absoluta. Y la pobreza relativa es una relación, no es una comparación con otras personas. La pobreza relativa, si yo me comparo con otras personas, estamos hablando de la desigualdad, ¿no? Recuerden, ninguna persona puede satisfacer todas sus necesidades. Eso ustedes saben muy bien por elemento de ciencia económica, ¿no? La riqueza es la situación en que todas las personas satisfacen todas sus necesidades, imposible. Estamos en un mundo económico. ¿Está bien? Bien. La pobreza, cuando hablamos de pobreza, podemos hablar de pobreza monetaria, pobreza material, pobreza de recursos, acceso a los recursos. Pero cuando hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de personas que no pueden comer sin ayuda. Esa es la diferencia. La holgura es la clase media. Usted me dice, profesor, ¿usted en holgura? Claro, muchos tienen capacidad de ahorro, eso es holgura. ¿Ya? Muy bien, distribución de la pobreza o distribución. Entonces, esta es la pobreza relativa, ¿ves? Estamos comparándonos, ¿no? Las clases sociales A, B, C, D y E. Esta es fuente de grupo apoyo antes de la pandemia, por si acaso, ya antes de la pandemia. Post pandemia no he encontrado, he buscado sobre el grupo apoyo que hace estas cosas y no hay, no he encontrado. Porque ya no son
800.000 venezolanos y no son más de 1 millón, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Bien, ¿cómo se distribuye la distribución socioeconómica en el Perú? A, B, C, D y E. ¿Quién es mayor? El E, ¿no? ¿Bien? Ingresos promedios, el nivel socioeconómico A, 12.600 soles. Gasto mensual, 62% de capacidad de ahorro. Profe, este no es el rico, ¿no? No, el rico no está aquí, ¿no? Imagínate que Perú fuera el 2% de ricos, estaríamos hablando de que de 600.000 ricos. No hay, ¿no? El B, 7.020, 78%. El C, 3.970, 75%. El D, 2.480, el 80%. Y el E, 1.387%. Tampoco está el extremo pobre aquí. ¿Dónde estaría el extremo pobre? Porque el extremo pobre no tiene capacidad de ahorro. Bueno, si le ajustas ni con todos sus gastos, ni si utilizando todos sus ingresos para comer le alcanza, menos va a ahorrar, pues no. Pero son los niveles socioeconómicos. Entonces, profesor, ahí nos vamos a dar cuenta dónde estamos nosotros para qué grupo, ¿no? Nivel A, B, C, D, E. Ustedes han visto, ¿no? Vienen las elecciones, ¿no? Y el nivel socioeconómico A prefiere tal candidato, ¿no? El B y el C, el A y el B tal candidato, ¿no? El C, D y E prefieren tal candidatos. Eso pasó en la campaña para la presidencial, ¿no? El C y E estaba con el lapicito y el A y el B estaban en contra, ¿no? Del cambio del modelo económico, ¿no? Esa era la discusión. Muy bien, estos son por ingresos promedio. La siguiente, por la característica de las viviendas. El nivel socioeconómico A, 5 viviendas, piso de parquet, madera pulida. El B, piso, losetas o terrazos, ¿no? El C, número de viviendas 3.8, piso de cemento. El D, su piso un poquito más ecológico, pero su techo es calamina, fibra o cemento similares. Y el E, su piso ecológico de tierra y su techo de calamina. Ese más o menos con las características de la vivienda, ¿no? Este es pobreza relativa porque estamos comparando, ¿has visto? En cambio, lo otro es pobreza absoluta porque estamos viendo una línea de pobreza. O estamos viendo que personas no satisfacen necesidades básicas, elementales, pobreza absoluta. Siguiente, característica promedio del jefe de hogar. El A tiene promedio 56 años, el jefe de hogar o los jefes de hogares, y tiene universidad completa. ¿Y dónde trabaja? En la empresa, en el sector privado, que paga más que el público, ¿no? El B, 55 años, la edad está por ahí, ¿no? Si te das cuenta, la gran diferencia, ¿dónde es, profesor? En la educación, si tú percibir la educación. Esa es la gran diferencia. Por eso digo, no, la mejor inversión que ustedes pueden hacer es esto, educación, joven. Claro, no tiene nada de malo ser pobre, pero ustedes son inteligentes, tienen la capacidad para explotar ese cerebro. Entonces, ahí está, educación. No es la edad, sino la educación. Claro, hay excepciones, ¿no? Como el Eder, que tienen una habilidad tremenda para estafar, pero son excepciones, ¿no? Acá estamos hablando de los promedios generales, ¿no? Universidad completa, secundaria completa y primaria incompleta, ¿ves? El E, los cabezas de hogares tienen primaria incompleta. O sea, ¿qué hacemos con el padre de familia que tiene cuarto de primaria nada más? Por más que se esfuerce, va a tener ingresos bajos por la productividad. Pero es un país que predominaba la pobreza. El 55% de la población era pobre a finales de los inicios de los 90 y luego ha caído a un 20% y luego subió a casi 30%. Somos un país de clase media
Y América Latina es un país, es una región de clase media. Pero la clase media peruana no es igual a la chilena argentina. Ellos un poquito tienen mayores ingresos, pero somos un país de clase media. Pero es una maldita clase media. ¿Por qué la maldita clase media? Porque es una clase media muy sensible a lo que al entorno económico. Si hay inflación, esa clase media baja, como por ejemplo la clase media argentina, que muchas personas de clase media argentina están en pobreza ahora por la inflación. Bien. Preguntas hasta aquí, preguntas. Entonces, por eso es necesario memorizar. Yo he visto preguntas de pre que más o menos era memorístico, ¿no? Te ponía, ¿no? La familia Robles, no, la familia Robles, ¿no? El cabeza de hogar tiene 51 años, decía, ¿no? Y su nivel de educación es secundaria completa. ¿En qué nivel socioeconómico estaría? Estos son el promedio, ¿no? Dice, promedio. Ah, profesor, ese estaría en dónde? En el D. Bien. No hay preguntas, ¿no? Preguntas. Ahora, profesor, pero si esto genera desigualdades, entonces vamos al socialismo. El socialismo genera más pobreza. Bueno, no hay ningún país en el mundo o experiencias que en el socialismo ha crecido la economía, se mejora la calidad de vida de la población. Venezuela, que se tiró para el socialismo, terminó siendo un poquito más, ¿no? Ha incrementado la pobreza en Venezuela. En Cuba ni hablamos. El otro día estaba viendo un reportaje en la 2BL. El salario cubano, por ejemplo, es como de 60 y el kilo de pollo es como 12 soles, más o menos así. ¿Te imaginas que tu salario mensual sea 60, el kilo sea 12? O sea, con 5 kilos de pollo se acabó tu salario. Fuerte, ¿no? Fuerte. Bien. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica está compuesta de los bienes y servicios elementales de un consumidor de Lima metropolitana. ¿Qué tiene? Alimentos y bebidas, vestidos y calzados, transporte, comunicaciones, educación, servicio de salud, ¿no? Servicio de cuidado personal y salud y medicinas. Tiene el rubro de alquileres y enseres del hogar, esparcimiento y diversión y otros. Es en la canasta. Igual que en China, igual que Corea del Sur, igual que en Cuba, solo hay un solo partido político, el Partido Comunista, ¿no? Bien. La desigualdad de la distribución del ingreso. Como el ingreso, imaginemos que este globo sea el ingreso, a la hora de distribuirse se generan desigualdades porque no todos contribuyen de igual manera en la producción. Entonces, los que tienen más capacidad, los que tienen mayor productividad, recibirán más ingresos y los que tienen menos productividad, ¿no? Recibirán menos ingresos. ¿Está bien o no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que se va a generar desigualdades. Ahora, ¿y cuál es una causa de desigualdad? Mira, esta es teoría de Pre. Para no, pues los neoclásicos, los teoliberales, los que creen en el mercado, los que creen en el capitalismo, dirán, bueno, pues las desigualdades son generadas por la propia estructura del capitalismo, ¿no? Porque no todos contribuyen y no todos tienen las mismas capacidades y no tienen a todos las mismas productividades. Y eso es cierto. Entonces, para un economista neoclásico, si tú quieres ganar más que el otro, quieres incrementar tus salarios, sé más productivo, capacítate, estúdiate, esfuérzate. Tu esfuerzo individual, lo que hablaba el amigo Smith. Pero si vamos a ver, ¿no? La visión de Carlos Marx, vamos a ver, ¿no? Marx diría, pues, ah,
existe desigualdades por el sistema capitalista perverso, abusivo, explotador. Esa es mi explicación. ¿Cuál es una causa de la desigualdad? Una es la estructura productiva. Ah, profesor, la estructura productiva, sí, claro, porque hay gente que tiene propiedades y hay gente que no tiene propiedades. El capitalista y el obrero, porque este es socialismo, sí. La estructura de propiedad y los recursos del capital. El menosprecio por el rol del trabajo como origen de la riqueza. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Quién crea la riqueza? ¿Quién crea valor? ¿Las máquinas o el trabajo del hombre? Entonces el capital de Carlos Marx empieza con la teoría del valor. Comienza a analizar quién crea valor en la producción y concluye que es la fuerza de trabajo. La plusvalía o trabajo no pagado. Marxismo. ¿Qué es plusvalía? El obrero genera diario 100 soles en la fábrica de su valor por su trabajo, pero le pagan 50. Los otros 50 es apropiada por el capitalista. El orden socioeconómico injusto, este es algo ya más político, ¿no? Unir el poder político en manos de la clase dominante. La clase dominante, ¿quién es en el Perú? Profesor, los empresarios. ¿Los empresarios abrazan el poder político? Sí. ¿Cómo los empresarios abrazan el poder político? Porque los empresarios tienen candidatos o no tienen candidatos. Claro, profesor, estamos hablando de la derecha, izquierda. Así es. La inadecuada política redistributiva. Entonces, aquí hay ya una crítica al Estado, ¿no? Al Estado como redistribuidor. Si bien es cierto, el mercado distribuye a través de la empresa, el Estado tiene un papel también de redistribuidor. Cuando hablamos de Estado, tendríamos que hablar de redistribución. Claro, en una economía como la que tenemos nosotros. Pero si la economía fuera de Corea del Norte o de Cuba, el Estado hace el papel de distribución, porque no hay mercado, no hay empresa privada. O no lo había en Cuba. En Cuba ya hay empresas privadas, jóvenes, ¿no? Al menos en Corea del Norte todavía es que más cerrado todavía, ¿no? De Corea del Norte, ¿el Estado qué hace? La distribución. Y la empresa privada no existe. En cambio, en las economías mixtas como la peruana y la latinoamericana, excepto Cuba, ¿no? El mercado hace la distribución y los estados hacen la redistribución. Eso se pregunta por ahí también. ¿Por qué el comunismo no funciona? No sé si no funciona nunca. Dicen, entonces, si tú hablas con un comunista, se le dice, no, el comunismo no funciona porque nunca existió el comunismo, ¿no? No, la canasta básica elaborada por el INEI y esa canasta básica y consumo es una canasta promedio del consumidor típico de Lima Metropolitana, que está compuesta más o menos por 8 rubros. De esos 8 rubros hay bienes con 8.000 bienes y servicios. Es una canasta promedio. Claro que mi consumo no es igual al consumo de Carlos Rodríguez Pastor, ¿no? Mientras cuando yo tengo sed con mis amigos compramos una cristal, ¿no? Verde y de promoción, 3 por 10. En cambio, cuando ellos tienen sed, ellos compran una etiqueta azul que está más de 1.000 soles cada botella.
Y eso, por decir algo que es más conocido, ¿no? De repente toman algo más caro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el cumpleaños de la abuelita, ¿no? Un consumidor típico de Lima Metropolitana saca una botella de vino, Queirolo, que te cuesta 20 soles, 22 soles, ¿no? Ah, verdad, no, profe, sí. Mientras que las familias ricas sacan un vino que puede estar valorizado en 3.000, 4.000 soles. Esa es la diferencia. En la tesis de Marx decía que el capitalismo va a morir por la propia contradicción entre el capitalista y el obrero. Porque al inicio Carlos Marx tenía razón, ¿no? La explotación del obrero. La jornada laboral era 16 horas, 14 horas, 12 horas diarias. Y los salarios eran de miseria, de hambre. Ese es el origen del capitalismo. En ese contexto Marx, ¿no? Nace, y estamos hablando del 1821, y en el año 1860 Marx era un peligro en Europa. En su tesis era que el capitalismo iba a ser desfasado por el socialismo y el comunismo. Pero lo que Marx no predijo era que el capitalismo genera productividad a través de las mejoras de la producción, de descubrimientos tecnológicos y etcétera, etcétera, ¿no? Y los salarios de los años 1800 a 1900, los salarios, crecieron exponencialmente en los países capitalistas. O sea, mientras un obrero alemán del año 1830 tenía que trabajar 14 horas diarias y la esposa también trabajaba igual y los niños trabajaban igual, porque ustedes van a ver videos en YouTube que niños en Alemania trabajando en socavones de carbón, en minas de carbón. Pero hoy es inconcebible en un país capitalista desarrollado en Europa que un niño trabaje, ¿sí o no? O sea, el capitalismo ha generado riqueza, jóvenes, genera riqueza, pero esa riqueza no se va a repartir de forma igual, porque hay gente que se esfuerza más que los otros, ¿ya? Bien. Siguiente. Entonces vamos a hablar de la redistribución. ¿Quién hace la redistribución? El Estado. La redistribución lo hace el Estado. ¿Y el Estado cómo redistribuye? Pues con su política monetaria que vimos la semana pasada, ¿no? La política fiscal, la política tributaria, ¿no, profesor? Sí, o sea, va a ser el Robin Hood, va a cobrar más tasa impositiva a los que más ingresos tiene para luego transferírselos a los que menos tienen. Y con esa base tributaria, con esos ingresos tributarios, ingresos fiscales, el Estado hace, por ejemplo, subvenciones. La subvención permite costear el gasto de algo, ¿no? El Estado va a subvencionar, por ejemplo, la producción agrícola. Subsidios, transferencias de manera extraordinaria. Por ejemplo, ahora que se cayó la licitación para comprar fertilizantes, el Estado va a subsidiar, dice, ¿no? La compra de fertilizantes. De repente en el mercado ya hay fertilizantes, está a 100 soles el saco, el Estado pondría 30, 40, 50, 70 soles y la diferencia lo pone el privado. Entonces, subvención, subsidio, a veces son iguales, a veces son desiguales, ¿no? A veces San Marco lo toma como iguales, San Marco lo toma como desigual, ¿no? Pero el subsidio generalmente va al bolsillo, al bolsillo. Los bonos, por ejemplo, son subsidios. Y las subvenciones buscan costear algo, un proyecto, por ejemplo. Para mejorar la productividad de la micro, pequeña empresa, el Estado va a subvencionar capacitaciones, por ejemplo. Si tu capacitación te cuesta 1.000 soles, te subsidia con 700 soles. El Estado subsidia la instalación de gas de camisea.
Claro, porque el Estado pone una parte de la instalación, subsidio, va de frente a la familia. Cuando se habla de subvención, generalmente ¿no? Va hacia las empresas. Los programas sociales como Beca 18, Caliguarma, Juntos a Trabajar, Pensión 65 y la construcción de infraestructura descentralizada, ¿no? Tenemos colegios, universidades, carreteras, postas médicas, acceso al agua, por empresas públicas, ¿no? Es una forma de la redistribución. Pregunto, ¿el Estado está permitido que controle precios o no? No, profesor, no se le puede. Habría que cambiar el régimen económico en la Constitución. El control de precios va a ser bien difícil en el Estado o para el Estado. Habría que hacer una reforma constitucional. ¿El Estado hoy estatiza? No, profesor, no puede estatizar. Habría que cambiar el régimen económico en la Constitución. Siguiente. Vamos a ver los indicadores de desigualdad. ¿Ya? Hasta aquí alguna preguntita así cortita nomás. La desigualdad, la inadecuada distribución del Estado sería un punto de vista capitalista. Bueno, más que todo es una crítica, ¿no? Al Estado, al rol del Estado, a la ineficiencia del Estado. Por eso los neoliberales dicen, ¿no? Si el Estado no puede darte una buena educación en sus colegios públicos o no puede darte un buen sistema sanitario, ¿por qué el Estado tiene que ser empresas públicas? Si lo más básico no lo puede hacer bien, ¿te imaginas un Estado que te dé la telefonía móvil? O un Estado que te dé eh, la electricidad, ¿no? Esa es la crítica, de verdad, ¿no? Pero cuando vamos y abrimos los ojos hacia el mundo, por ejemplo, China tiene empresas públicas y son eficientes, ¿no? Luz del Sur es una empresa pública china. La Luz del Sur, que a muchos le dan su energía eléctrica, pertenece a una empresa china y esa empresa china es del Estado. Sí, más que todo es cultural, ¿no? Ahora con la crisis del gas en Alemania, se está reactivando empresas que son administradas por las municipalidades, ¿no? En Alemania, que generan electricidad eólica, que generan electricidad de minas de carbón, por ejemplo, empresas de las municipalidades alemanas. Curva de Lorenz. La curva de Lorenz es un indicador gráfico de desigualdad en la distribución de los ingresos. Ellos hacen un eje, ¿no? En el primer cuadrante, en el primer eje están los ingresos de la población, y en el segundo eje está el número de personas, ¿no? La población. Y dividen este eje en una línea de 45 grados que se llama la línea equidistributiva. Pues es una bisectriz, ¿no? Y en cualquier punto, el 20 es igual al 20 acá, ¿sí o no? Entonces, el 20% de la población, ¿cuánto se lleva? El 20% de los ingresos en la línea de igualdad o equidistributiva, que es la verde fosforescente. El 1% de la población, ¿cuánto se lleva? El 1% de los ingresos. Profe, ¿está bien ese país? Sí. El 50% de la población, ¿cuánto se debe llevar? El 50% de los ingresos. Es que estamos en la línea de la perfecta igualdad, ¿ves? Con la línea equidistributiva. Igualdad. Profesor, pero este es un indicador de desigualdad, no un indicador de igualdad. Claro, que ya la curva de Lorenz es la curva roja. Y esta curva roja divide en dos áreas, el área A y el área B. El área A es el área de desigualdad y el área B es el área de igualdad. Cuando la curva roja, la curva de Lorenz, se hace más panzoncita y se aleje más a la línea equidistributiva, la desigualdad comienza a aumentar, ¿ves?
Y cuando la curva de Lorenz se hace más delgadita, la igualdad comienza a aumentar y la desigualdad comienza a disminuir. Entonces, habemos países con curva de Lorenz bien ensanchada, ¿no? Así, y hay países con curva de Lorenz así. Generalmente en los países desarrollados, la curva de Lorenz, ¿no? Es menos panzoncita. Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Siendo uno de ellas Chile, Brasil, de las más desigualdades, las más desiguales. Brasil más que Chile. Ya, siguiente. El índice de Gini toma en consideración dos sectores, ¿no? El A, que es el área de desigualdad, y el B, el área de igualdad. Gini sería A entre A más B. Entonces, el índice de Gini varía en estos valores. ¿Ve? Es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Nosotros analizamos. Si A crece tanto, 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 sería un país el más desigual del mundo, ¿sí o no? Plena desigualdad. Y si habría plena desigualdad, ¿cuánto valdría B? 0. Si B 0, A entre A sería, ¿cuánto? 1. Entonces, 1, ¿qué cosa es? Plena desigualdad. Plena desigualdad. Pero si B crece tanto, 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 y la desigualdad comienza a disminuir, no, A sería 0, ¿sí o no? Claro, porque no habría desigualdad en ese país. Si A es 0, si A es 0, 0 entre algo es 0, ¿sí o no? Y 0 sería plena igualdad. Por eso, cuando el Gini es 0 en un país, cosa que no es, teóricamente, ¿qué sería? Que todos ganan lo mismo, todos tienen los mismos ingresos. Y cuando el Gini es 1, que es algo teórico, una persona se lleva todos los ingresos en ese país, en esa economía. ¿Qué conviene, profesor? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿A la plena igualdad o a la plena desigualdad? Los países más ricos tienen Gini más bajos que los países más pobres. Bien. La pobreza monetaria, esta es la absoluta, ¿no? INEI, metodología del 2018, ¿no? Pero ya lo he actualizado un poquito, es el 2020 ya. ¿Ya? Gasto per cápita no es ingreso per cápita, date cuenta, es gasto per cápita. Entonces, si una persona per cápitamente, o sea, persona per cápita, por cabeza, ¿no? Gasta por debajo de el costo mensual per cápita de la canasta básica, es pobre. Si una persona gasta menos de 360, es pobre. Si gasta menos de 195, es extremo pobre. Y si gasta más de 360 más, es un no pobre. Es un no pobre. Y ahí está, bueno, el E, el D, ¿no? Lo que hemos visto en las clases socioeconómicas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, profesor, la familia típica en un país es de 4. Multiplicamos 360 por 4, te da 1440. Si una familia típica conformada por 4 personas, para no caer en la pobreza, como mínimo tiene que ganar 1440. Como mínimo. Y gastar todo, ¿no? Porque no tiene capacidad de ahorro. Si ahorraría, estarían en la pobreza. Y aquí en el extremo pobre, 780, ¿no? O sea que no, conformado por 4 miembros. Esa es la pobreza de Guinea, la pobreza monetaria o la línea de la pobreza. Hay otros indicadores, jóvenes, como dicen, la pobreza multisectorial o las necesidades básicas insatisfechas también es otro indicador de la pobreza. ¿Ya?
El IDH, el Índice de Desarrollo Humano, también habla de algunas desigualdades entre los países, ¿no? Índice de salud, educación, ¿no? Y el nivel de vida que está en función al ingreso per cápita de los países, ¿no? Eso lo hemos visto en cuentas nacionales también, ¿no? Bien. Preguntas, por favor, preguntas para entrar a consumo ya. Preguntas, preguntas. ¿Qué factores debes preguntar si quieres mudarte de país? Tu ingreso más que todo, ¿no? Porque te dirán desde Qatar, tomas un taxi, es un BMW, un Mercedes-Benz, un Lamborghini. El Gini es un indicador de desigualdad utilizado en América Latina. Tiene dos valores, tiende a dos valores, menor o igual a uno, mayor o igual a cero. Cuando Gini tiende a cero, cuando es 0,1, 0,2, esos países están haciendo bien. Cuando Gini tiende, por ejemplo, a 0,5, 0,6, preocupa por eso, porque la desigualdad es muy fuerte. Latinoamérica es esto, ¿ven? Y este es Europa, Estados Unidos. Canadá. Bien. Con la pobreza monetaria también ya vemos algo, más o menos tenemos la idea del monto, ¿no, profesor? Sí. Ahora, ¿la inflación sube? Sí. Y cuando la inflación sube, ¿qué está pasando con la canasta familiar? Sube de precio. Ah, profesor, entonces se genera más pobreza, pues, porque no hay poder adquisitivo, ¿no? Los precios suben, pero a mí no me sube mi salario, entonces se genera más pobreza y más extrema pobreza. Bien. Y A y B, dice, se te fue el internet seguro, ¿no? A es el área de desigualdad y B es el área de igualdad. Y esta curva roja es la curva de Lorenz. Ah, o sea, profesor, Gini se deriva de Lorenz, sí. Gini se deriva de Lorenz. También aquí. Nunca hay un examen de mención a esto, ¿no? Pero en el examen pre ha venido Gini. Si Gini es cero, cosa que no hay, puede ser teórico, todos te perciben los mismos ingresos. Si Gini es uno, cosa que tampoco no hay, una sola empresa o un solo dueño de una empresa gana todos los ingresos del país. Son los extremos, pero de esa forma se interpreta. Otra pregunta. El dólar MUC, siempre hablan del dólar MUC, ¿no? Da ustedes ese dólar MUC, ¿no? El dólar MUC es la moneda única de cambio, algo así. Era una política cambiaria de los años 80 con Alan García. Incluso que Argentina lo tiene. O sea, el dólar tiene un precio distinto en el mercado en función a la actividad económica. O sea, si tú eras un importador de alimentos, tenías un valor preferencial del dólar. Si eres importador de whisky, tenías un valor, ¿no? Del dólar más caro. O sea, te conseguías más, el Banco Central te vendía dólares, más baratos si importabas alimentos y más caros si importabas whisky, por ejemplo. O sea, el dólar tenía varios precios. Digamos. Precio mínimo y subsidio no hay indiferencia, ¿no? Por eso, ¿cuál es la comparación entre Pedro Picapiedra y Goku? Recuerden que los
los precios máximos son controles de precio. Este es precio máximo. Yo digo, ¿el Estado puede hacer con precios máximos? ¿El Estado puede controlar precios en la economía? No. Tiene que haber una reforma constitucional porque el marco teórico no lo va a permitir. El marco constitucional no lo va a permitir porque estamos en una economía social de mercado. El precio mínimo está por encima. Sí, esa es la colocación de precios máximos, precios mínimos. Y estas son políticas de control de precios. Los subsidios es una forma, voy a explicarlo ya, voy a explicarlo. No voy a ganar el tiempo, es normal. Miren, con Alan García los precios subían por la hiperinflación. Y una forma de controlar la inflación era con precios máximos. O sea, el Estado controló precios con Alan García. Del pan, del aceite, la sal, de los huevos, la leche. Precios máximos. Otra forma era subsidiando a la producción, subvencionando o subsidiando. Indistintamente se habla. El panadero compraba harina y el saco de harina que estaba 100, 50 lo ponía el Estado y 50 lo ponía el panadero. Estaba reduciendo el costo de producción para que el precio del pan no baje, no suba. O sea, hay muchas formas en que el gobierno luchó contra la desigualdad, luchó contra la inflación, ¿no? Hoy, por ejemplo, se exonerará el IGB o se exoneró del IGB al pollo, los fideos, ¿no? Hasta julio fue eso. De esa manera se luchó contra los precios, ¿no? El incremento de los precios de productos básicos. Pero hoy ya no se puede hacer eso, jóvenes, por el rol del Estado, porque el rol del Estado está en función a la Constitución Política del Perú. Por eso Pedro Castillo, ¿no? O el lapicito quería cambiar la Constitución del régimen económico para que tenga un Estado más interventor, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Clase consumo. El consumo es aquella etapa donde se satisfacen las necesidades, ¿no? Consumo no es comprar, consumo es tomar. ¿Está bien? Hoy voy al Totus, una gaseosa, lo llevo a mi casa y lo sirvo, ese es consumo. Es el uso, ¿ya? Del bien. Hay tres clases de consumo: consumo industrial o consumo productivo. Es el consumo de las empresas, ¿no? De las empresas. Ajá, de las empresas. La panadería que compra harina es un consumo industrial o productivo. ¿Qué compran? Bienes intermedios, insumos. ¿Está bien? En cambio, el consumo humano o indirectamente productivo es el consumo de las familias, de las familias. Y ya no compramos harina nosotros, sino compramos el pan. ¿Está bien? Para satisfacer necesidades ya. Y el consumo improductivo es el consumo que genera daño, ¿no? Que genera daño. En economía se llama externalidad negativa. O hacemos daño al producto que estamos usando. No sabemos usar la máquina de mano, lo despreciamos, lo gastamos, lo malogramos. El alcohol, las drogas son consumos improductivos. O el mal uso de un producto, consumo improductivo. ¿Ya? Seguimos con consumo. Robert Malthus habla del crecimiento poblacional, ¿no? En el tiempo, la producción crece así, ¿no? Geométricamente. Y la producción de alimentos, aritméticamente. O sea, en el tiempo va a haber hambre, hambre con H. La población crece geométricamente y la producción de alimentos aritméticamente. La ley de Engel nos dice que a medida que se incrementen los ingresos, lo que va a tener que caer es el porcentaje en gastos de alimentos, que representa que está en función a tus ingresos. Si tus ingresos son más altos, el porcentaje que destinas de esos ingresos a comer cae. Pero si tus ingresos son bajos, entonces el porcentaje de los gastos en comer aumenta. Y tiene sentido, ¿no?
Porque si yo estoy en la extrema pobreza y tengo ingresos como 200 voy a comer, 100%. ¿Está bien? Pero si gano 20.000 soles al mes, yo creo que con 2.000 soles la hago para comer yo solito. Cuando estoy destinando 10%. Cuando mis ingresos aumentan, el porcentaje en gastos de alimentos disminuye. ¿Ves? A ver, aquí un ejemplo. Si alguien percibe 1.000 soles y tiene 4 niños o una familia compuesta por 4 personas, de los 1.000 soles gastaría 800 en comer, sería 80%, ¿no? Si se percibe 5.000, gasta 2.000, eso representa el 40%. Si gana 10.000, gasta 3.000 en alimentarse, esto representa el 30%. Esa es la ley de Engel. Cuando más altos son los ingresos, ¿qué pasa con el porcentaje? ¿Qué pasa con el porcentaje en gastos de alimentos? Disminuye. Ley de Engel. Lo que pasa es que si hablamos de los monopolios, oligopolios, lo que pasa es que en el Perú no hay una ley antimonopolios. No hay. Y al no haber una ley antimonopolios, si no hay, la Constitución dice, nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe. Si la ley no lo prohíbe, entonces, ¿quién te va a prohibir a ti? No hay una ley antimonopolio. ¿El consumo de qué depende? El consumo depende de los ingresos, ¿no? La relación es ingresa, indirecta, ¿no? ¿El consumo de qué depende? De la tasa de interés. Uno consume no solamente porque tiene ingresos, sino también se presta dinero al sistema financiero. Entonces, si la tasa de interés sube, el crédito cae, el consumo cae. La relación es inversa, ¿ves? En cambio, con el ingreso es directo. Y el consumo en función a las expectativas de ingresos, también. O sea, mi profesor Castillo, sus salarios se van a duplicar el siguiente mes. O este mes me endeudo para comprar, ¿no? Entonces, el ingreso futuro sería así, más o menos, ¿no? Positivo. Pero, señor Castillo, usted va a ser despedido el siguiente mes. ¿Tú crees que voy a endeudar hoy? No, cae mi consumo. Mucho tiene que ver también las expectativas o el consumo. Alan se equivocó en el uno. Alan fue pues una equivocación tremenda, ¿no? Bien, chicos, pasemos al examen diario que está activo, a ver. Pasemos al examen diario. Ustedes son políticos, me preguntan cosas, no políticos, sino preguntan cosas que parece que tuviesen 40 años para arriba. Bien, el examen ya está activo, por favor. Se ve el examen, firme. Sí, está el examen, profesor. En un mundo perfecto habría economía. Hay un libro que se llama Utopía, de Thomas More. Y así va a estudiar filosofía, lee esas cosas, ¿no? No es bueno ni malo, jóvenes. Lo que pasa es que todo empresario tiene una racionalidad de maximizar beneficios. Si yo tengo una posición dominante en el mercado,
Entonces voy a hacer que mi precio suba para ganar más. Eso es lo elemental, lo básico, ¿no? El problema es, lo bueno es la competencia. La recesión es cuando cae la economía, cae la producción. Jóvenes, ¿se ve el examen, por favor? 10.422b, 10.422b. Sí, es el examen. Sí, están dando examen ya. Sí, ya. Corre el tiempo, ya. 7 minutos para marcar esas cositas. Hay que resolver algunas preguntas también. Hay que dar el examen, por favor, corre el tiempo.
empezar, ¿ya? Uno y dos, la pobreza en el Perú es 21,7. Esto es antes de la pandemia. Se dice que estamos en 28,5 post pandemia. Por la recesión que entramos, por la crisis de la pandemia, se perdieron muchos empleos formales, se ha creado más informalidad en el empleo, ¿no? Estamos prácticamente creciendo muy poco y eso sumamos en el incremento de los precios, ¿no? En la economía. Al nicho por la política monetaria expansiva para reactivar la economía. Luego genera pues el incremento del tipo de cambio por efecto político y eso genera más incremento en los precios. Y el último es la guerra, ¿no? Que ha generado más incremento. La inflación es mundial, jóvenes. La uno, cero. La 2, con el fin de atender las necesidades de la población, el Estado transfiere hacia los distintos niveles de gobierno presupuestos para la construcción de obras de infraestructura y servicios básicos. Los recursos utilizados son captados en la etapa del proceso económico. El Estado, ¿dónde capta tributos? En la distribución, ¿no? ¿A través de qué? A través de los tributos, ¿no? Dos de eso. Tres, la desigualdad por ingreso es medido por el índice Gini según el Banco Mundial. El Perú registra una desigualdad por ingresos menor a los países vecinos. 0,44, 0,45, 0,46, 0,47, 0,51 Brasil. Entre las causas de desigualdad de los ingresos es, ¿cuál es la causa de la desigualdad? La concentración del capital, la propiedad privada de unos pocos, si es, no va. El poder político manda a la clase dominante. ¿Tú crees que a los empresarios les gustaría una reforma tributaria? No, no, profesor, le gustaría más exoneraciones tributarias, ¿sí o no? O el reconocimiento por el rol del trabajo como origen de la riqueza, no, sería el desconocimiento. Inadecuada política de redistribuir del Estado es una crítica al Estado, ¿no? Cuatro. Uno, dos y cuatro. Eso. Siguiente. No. ¿Qué marcaríamos la cuatro? A ver. A ver, Camila, Tamia, ¿qué marcaríamos la cuatro? Ah, pues la cuatro me está hablando del Estado, en el rol de disminuir las brechas sociales, ¿sí o no? Que esa desigualdad disminuya. Y eso se llama redistribución, ¿no? Porque la distribución lo hace el mercado, lo hace la empresa. Y acá está el Estado, los gobiernos. Cuatro guión. Cinco y seis, marquemos cinco y seis, por favor.
5 y 6. Vemos. Bien, la Constitución permite control de precios, no. Permite la estatización, no. En su rol de una economía social de mercado no lo va a permitir, ¿sí o no? Habría que cambiar esa parte. Habría que cambiar el capítulo de Constitución si queremos eso. Cosa que muchos no queremos, ¿no? Pero si hace programas sociales, sí. Si hay un San Marcos, sí. Si hay un hospital, sí. 1 y 4. Ya. La canasta básica de consumo es la canasta familiar construida por INEI, que contiene, ¿no?, los alimentos, los bienes y servicios básicos elementales de un consumidor de Lima metropolitana, un consumidor promedio. Y un consumidor promedio no compra un Rolex ni viaja al Caribe. ¿Está bien? Que serían dos elementos que no habría en la canasta básica. Siguiente, 7 y 8. Oxfam, la ONG. Y dice, para Oxfam, ¿cuál es la pobreza? A ver, los sistemas fiscales injustos, la corrupción y el flujo ilícito de capitales, la distribución injusta de la inversión y el gasto público, la distribución injusta de la tierra. Todas, a ver. Bien. En la 8 es una clásica pregunta de control de precios, ¿no? ¿Por qué hay colas? Porque hay escasez. ¿Y por qué hay escasez? Porque hay una política de control de precios. Recuérdense que cuando el Estado interviene en la economía, eso lo vimos en mercados, ¿no? Fijando precios máximos, aparece el mercado negro, pero aquí genera ¿qué cosa? Que la cantidad ofertada va a ser mucho menor que la cantidad mandada. Por eso hay colas, por el precio máximo, ¿no? Ah, bien. Ahora, con respecto a la pregunta, profesor, yo como consumidor, yo como consumidor, he comprado un celular en Claro. El celular falla a la semana nada más. ¿A quién reclamas? Reclamas a Claro, pues. Reclamas a Claro. Y si no te hacen caso o simplemente lo que te respondan no te satisface, subes y reclamas Indecopy. ¿Por qué no reclamas a Ociptel? Porque el organismo regulador que son Ociptel, eso lo hemos visto también creo, ¿no? Ocitran, Transporte, Ocinermin, Energía, y SUNAT, que es agua, estos organismos reguladores resuelven controversias sobre el servicio que brinda. Y claro, no es un vendedor de celular, claro, es un vendedor de servicios, telefonía móvil. Si tú como consumidor sientes que la velocidad de tu internet es lenta, sientes que la calidad de la comunicación en Claro es mala, ahí te vas a Ociptel también. Pero acá se atenta contra tu derecho de consumidor, que es otra cosa. ¿Está bien? Cuando el organismo está regulado, tú reclamas a esto, pero con respecto al servicio y la regulación. Pero acá hay un atentado contra el producto y claro, Ociptel no regula las ventas de celular. O sea, que si el celular está fallando, entonces tú vas a Indecopy. Bien. Bueno, sería todo por hoy, pues. ¿Sí? Cuídense, un abrazo a todos. No. Indecopy tiene tres pilares: defiende la libre competencia y los derechos del consumidor. Y el consumidor es el que compra. ¿Ya? Profesor, entonces, si yo voy a un restaurante y tengo una mala atención o el servicio es pésimo y estuvieron reclamaciones, ¿no? Y es una copia va Indecopy. ¿Por qué no va al organismo regulador? Porque los reguladores, ¿no?, generalmente
regulan el servicio, la calidad del servicio, la prestación del servicio. Profesor, pero el restaurante no es un servicio, sí, pero no hay organismo regulador de restaurantes, pues. ¿Me entiendes? Pero si tu servicio de energía eléctrica se va cortando cada rato, entonces, por ejemplo, yo me quejo a la empresa. Y si la empresa no me da una respuesta contundente que a mí me tenga satisfecho, me voy al organismo regulador, porque está regulado el servicio. Un plan postpago, porque el plan postpago lo tenemos todos, casi todos, pues, jóvenes. El plan postpago es de consumo masivo y está en la canasta base de consumo. ¿Ya? Bien, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Cuídense, cuídense. Cuídense, un abrazo a todos. Bye, bye.